El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 23 de julio del año 2018, cuando son las 5:03, todo el equipo que trabaja para ustedes. A partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Una inflación, atención al dato, de 1.000.000%, calcula el Fondo Monetario Internacional para 2018 en Venezuela, similar a la de Alemania en 1923 y Zimbabue a finales de la década de 2000. Todo un logro del modelo socialista en nuestro país, esto lo decimos nosotros. Consiguieron lo que jamás habíamos imaginado para una nación como Venezuela. A las 5:30 hablaremos ampliamente sobre este tema. Además, el organismo internacional prevé una contracción de la economía de 18%. Y 29 días después que iniciaran las paralizaciones en el sector salud por bajos salarios, trabajadores de la medicina manifestaron a las afueras de varios hospitales en Caracas y parte del territorio nacional este lunes. Enfermeras del Pérez Carreño encararon efectivos de la Policía Nacional. En Guarenas los médicos exigieron aumento de sueldo e insumos. Profesionales de la medicina y pacientes protestaron en Cumaná para exigir dotación de material médico. También hablaremos acerca de este tema durante la tarde de hoy. Por cierto, justo cuando se cumple un mes de la designación del nuevo ministro de Salud, Carlos Alvarado, ha guardado absoluto silencio sobre el conflicto en este área, en su sector. Y el diario El Nacional reveló, ya escuchaban ustedes a lo largo de la mañana de hoy, una boleta emitida por el SEBIN para detener a la esposa del médico y diputado José Manuel Olivares, quien ha venido acompañando las protestas. En un comunicado, su organización Primero Justicia calificó como olla la acusación de los cuerpos de seguridad contra la esposa del diputado Olivares y atribuyeron los ataques a las protestas en el sector salud lideradas por el dirigente político. Vamos a dar cuenta acerca de esta información. Y tal como lo habían anunciado trabajadores del sector eléctrico, también iniciaron paro indefinido por bajos sueldos al grito: queremos salarios como los militares. Los empleados de Corpoelec Central La Yaguara exigieron respuesta al Ejecutivo Nacional por sus reivindicaciones. Por cierto, presidente Nicolás Maduro no ha reaccionado a las declaraciones de Freddy Bernal, protector del Táchira, reconociendo la responsabilidad del gobierno ante la crisis que afecta a nuestro país. Un dato: el Foro Penal venezolano habla de 250 presos políticos Venezuela hasta el día de hoy. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata de Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, secretario ejecutivo de FETRASalud. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el contacto. Saludos a todos tus radioescuchas. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la jornada el día de hoy y destacar que ya arribamos al día 29 de esta protesta que iniciaron las enfermeras y a la cual se han venido sumando otros gremios. ¿Lo escuchamos? Es el día 28 de la protesta. Hasta ahora mantiene firmeza los trabajadores. Por supuesto, el inicio del llamado a paro fue del Colegio de Enfermeras y su federación. Al siguiente día se desplegó FETRASalud y asimismo otras federaciones como la farmacéutica, los bionalistas, trabajadores sociales, psicólogos. O sea, es el equipo multidisciplinario de salud el que está en este momento protestando
en pro y con mucha firmeza, y nuestra solicitud, lo hemos dicho, es muy clara, es el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional, que debe ser establecido un salario digno, un salario que permita que los venezolanos vivan con dignidad, y por supuesto el cumplimiento de derechos consagrados como son la salud y la vida. Y seguimos en este día. Te escuché hace un momento hablarte de que hasta este momento el ministro no nos ha dado ningún tipo de respuesta. Bueno, seguimos esperando de parte del ministro de alguna manera una conversación. Nosotros no nos hemos negado a dialogar, nosotros simplemente lo que buscamos es respuestas concretas. Hemos visto cómo se han realizado reuniones con sindicatos afectos, o sea, una reunión de un yo con yo, la que está realizando el gobierno, porque inclusive los representantes que van a las reuniones con el ministro son constituyentistas, cosa que no entendemos, porque según las bases comiciales que hicieron para esa constituyente, señalan que son de dedicación exclusiva, mas sin embargo los utilizan en pro de llegar a acuerdos que no satisfacen a los trabajadores, y por supuesto que van en detrimento de las reivindicaciones justas de la clase trabajadora y también de los pacientes, porque nosotros no solamente estamos pidiendo para el sector de trabajadores, estamos señalando con mucha claridad la gran necesidad de que el gobierno entienda de que la gente se nos está muriendo en los hospitales por falta de medicamentos, por falta de reactivos para los laboratorios. No hay reactivos igualmente para la serología correspondiente para tratar la sangre, a ver si es apta para la transfusión. O sea, son muchas las decadencias. Es una crisis muy profunda la que vivimos en el sector salud y la cual afecta al pueblo venezolano. Ahora, a propósito de la negativa del ministro designado hoy, me parece que hace un mes... Sí, conversamos con Pablo Zambrano, quien es dirigente del sector salud, y le preguntábamos al señor Zambrano acerca de la negativa del ministro Alvarado de reunirse, la renuencia a reunirse con ustedes, conversando con otros representantes del gremio del sector salud. Ellos lo atribuyen a, bueno, a que el gobierno estaría jugando al cansancio con ustedes. Yo quisiera su comentario. Sí, es algo como eso, jugando el cansancio. Sí nos han enviado algunos mensajes a fin de que supuestamente él nos va a recibir. Nos hemos reunido con el director de salud de Caracas, el doctor Aldeciso, quien inclusive se comprometió a que se diera la reunión con el ciudadano ministro, más hasta la fecha no ha habido ningún tipo de respuesta. Nosotros por supuesto vamos a seguir en la calle, vamos a seguir protestando. Es necesario que el gobierno entienda que tiene que buscar soluciones, y nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Nosotros queremos un gobierno un gobierno que de alguna manera dé respuesta y soluciones a la crisis que vive el pueblo venezolano, porque no solamente el sector salud, el problema del transporte. Le cuesta mucho a un trabajador llegar a prestar su servicio, el problema de la alimentación. O sea, son infinitos los problemas que tenemos en este momento en el país, son demasiados, y estas carencias precisamente porque hay un grave problema económico en el país al que no se le busca una solución de fondo. Nosotros, por supuesto, lo ratifico, dispuestos a la conversación, a la búsqueda de soluciones. Una de las grandes críticas que tenemos es que el que se la pasaba llamando a diálogo era el presidente Maduro, y resulta ser que eso es de la boca para afuera. Inclusive tengo que manifestarte que publicaron una nueva tabla para los profesionales de una escala salarial que comience entre 3 millones de bolívares y culmine en 9 millones de bolívares, la cual ha sido rechazada por el sector profesional de los trabajadores. Pero Maduro dice que él es el presidente obrero, y resulta ser que no ha publicado nada que favorezca a ese sector, o sea que dejó como la guayabera en este caso al sector más sentido, que es el sector de los obreros. Entonces vemos que no hay cumplimiento por parte del gobierno. El gobierno lo que está jugando es al cansancio de los trabajadores, y nosotros lo hemos dicho con mucha seriedad, y eso lo estamos resolviendo. Estamos haciendo reuniones, porque de no darse esta reunión
nosotros vamos a ir a Miraflores, vamos a llamar a una gran manifestación de los trabajadores del sector salud. Inclusive estamos conversando con el sector eléctrico, estamos conversando con los profesores universitarios, estamos conversando con otros gremios, porque todos tenemos el mismo problema. Una de las cosas, la indiferencia del gobierno, la falta de conexión entre el gobierno y los problemas de los ciudadanos, y por supuesto los trabajadores tenemos que reaccionar ante la grave situación de miseria que nos ha llevado el gobierno del presidente Maduro. Ahora, yo tengo que preguntarle cuál es la reivindicación o el techo de la solicitud que ustedes han hecho en el sector salud. Entendemos que, al igual como lo gritaban hoy, trabajadores del sector eléctrico quieren salarios iguales a los que reciben los militares en nuestro país. Quisiera su comentario al respecto. Además, en un día como hoy, que conocemos las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que habla de una inflación que puede rozar el 1.000.000% a finales de 2018. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, en este caso nosotros lo que hemos solicitado es el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, que es muy claro y señala que el salario mínimo debe alcanzar para vivir con dignidad. Eso lo dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos dicho con mucha claridad también que el gobierno siempre ha pregonado que dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. En este momento lo que se cuentan fuera de la Constitución son precisamente los gobernantes, en este caso el presidente Maduro y todos los que lo rodean, por el hecho de que están violando el derecho a la vida digna del pueblo trabajador venezolano, pero igualmente están violando el derecho a la salud y el derecho a la vida, igualmente el derecho a la alimentación, el derecho al transporte, que también están consagrados dentro de lo que puede significar los derechos universales, en este caso de los trabajadores. En este momento, por supuesto, nuestra lucha, lo hemos dicho, es muy clara, no vamos a descansar, el salario es un salario digno. Los militares igualmente, bueno, los que les paguen o no, son trabajadores, nosotros que les hayan aumentado no nos molesta, pero sí lo que molesta es que ellos sean reivindicados y sin tomar en cuenta a nuestro sector de profesionales, a nuestro sector obrero, simplemente porque el gobierno de repente sintió algún reclamo por parte de ese sector. Nosotros también estamos reclamando, nosotros también estamos exigiendo, nosotros somos trabajadores del sector salud de Venezuela y en este momento vemos morir los pacientes hasta por falta de un catéter. Algo nunca visto en el sector salud, algo que duele mucho cuando vamos a nuestros centros de salud y como recursos humanos no tenemos como dar respuestas concretas a las enfermedades de cualquier ciudadano que acuda a buscar alivio a nuestros centros hospitalarios. Finalmente, señor Zambrano, le pediría una reacción en torno a lo que está pasando con el diputado José Manuel Olivares, que además es médico. El diario El Nacional publicaba, una serie de documentos que atribuye al SEBIN, donde dan cuenta de una averiguación abierta contra su esposa. Su partido habla de una olla montada en su contra. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, lo primero, la solidaridad con José Manuel, lo conozco desde que era estudiante. Un muchacho luchador, un muchacho digno, un hombre trabajador, ha estudiado con grandes esfuerzos. José Manuel simplemente nos acompañó en el sector salud en forma institucional. Nosotros fuimos los que acudimos, en este caso a la Asamblea Nacional, a la institución, a él por supuesto como presidente de la Comisión de Desarrollo Social, y él simplemente nos acompañó en forma institucional, que eso por supuesto no puede molestar a nadie porque él es el presidente de esa comisión. Por lo demás, por supuesto hemos visto que el gobierno viene actuando de esa forma hace mucho tiempo. No hace mucho el ministro saliente de Salud me amenazó a mí con ponerme los ganchos simplemente porque estaba ejerciendo el derecho a la protesta. Hoy en día le tocó a nuestro hermano de lucha, José Manuel Olivares, y somos solidarios y por supuesto rechazamos en forma categórica los ataques contra José Manuel Olivares y su familia. Gracias a Pablo Zambrano, como siempre, por atendernos, acompañarnos, secretario ejecutivo de FETRASalud, dando cuenta de esta protesta que se inició
como él nos decía, hace 28 días en el sector que él representa, la cual, por cierto, se han venido sumando otros gremios que pasan por la misma situación, los bajos salarios, en momentos en los cuales, atención, y lo comentaremos ampliamente la tarde de hoy, el Fondo Monetario Internacional recalcula la proyección de inflación para Venezuela que podría rondar 1.000.000%. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dijimos al inicio, hay toda clase de reacciones en torno a esta averiguación abierta por el SEBIN contra el diputado por Primero Justicia, José Manuel Olivares, médico, y contra su familia, según lo ha denunciado el Diario El Nacional. Saludamos en la línea telefónica al diputado por Caracas, dirigente de esta organización, Jorge Millán. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Pues mucho interés, diputado, de conocer los detalles que ustedes conocen en torno a esta supuesta averiguación, los documentos publicados por El Nacional. Un poco más temprano leíamos parte del comunicado emitido por Primero Justicia. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, nosotros hemos venido denunciando una dictadura que arremete ya no solo contra quienes luchan para que vuelva la democracia en Venezuela, sino que ahora utilizan el expediente de atacar a la familia. Una cosa, verdad, muy grotesca, muy baja, y es el caso que ocupa un diputado luchador como José Manuel Olivares, que ha venido trabajando por el cambio, ha venido acompañando la reivindicación de los médicos, él es médico, de los enfermeros y de las personas de la salud, que al final es una reivindicación para todos los venezolanos, porque en cualquier momento nosotros nos puede ocurrir que tengamos que llevar un familiar o a nosotros mismos a algún centro de salud, ya sea clínica, hospital, y bueno, van a estar vacíos porque no se les han dado ni los ingresos, ni los salarios adecuados, ni se les ha dado la atención y se les ha generado el mantenimiento a los equipos y a las instalaciones hospitalarias. Así que
bueno, hoy creo que el país entero se solidariza con la familia de José Manuel Olivares. Es la verdad, bueno, una demostración más de los canallas que son quienes hoy gobiernan o malgobiernan a Venezuela y la tienen en la situación de pobreza y miseria en la cual ha colocado a nuestro país. Ahora, diputados, ¿ustedes han podido verificar, digamos, el origen de estos documentos publicados por el diario El Nacional que dan cuenta, de momento, de esta averiguación supuestamente abierta por el SEBIN contra la esposa de José Manuel? Bueno, acuérdate que este es un gobierno que juega con el secretismo, con documentos que los tiene y no los hace públicos, los ponen o los emplean cuando es necesario, si no los tienen engavetados. Entonces es muy difícil poder digamos que hacernos del expediente y averiguar qué hay realmente o qué pretende el gobierno. Lo que sí sabemos es que este es un gobierno que no tiene escrúpulos, y bueno, lo estamos viendo cuando atacan, ya el hermano del diputado Olivares estuvo preso, bueno, le atacan a la familia de él, a su esposa, madre que tiene 3 meses de haber dado a luz a un hijo de José Manuel, y bueno, no hay escrúpulos aquí. Ahora, ¿cuál es la situación del diputado? Lo que pueda comentarnos. No, bueno, el diputado se mantiene luchando, por supuesto, como cualquier sostén de hogar, preocupado por las acciones del gobierno contra su familia. Y bueno, creo que no solo él, todos nosotros, los diputados de la Asamblea Nacional y de la Coalición de Primera Justicia, bueno, solidarios y a la orden para ayudarlos. ¿Cómo se preparan ustedes para hacer frente a la lucha política en estos términos, diputado? Porque digamos que este se trata del último eslabón de una larga cadena de eventos, sin hablar de los funcionarios de esta misma fuerza de seguridad a las afueras de la vivienda de varios de ustedes, miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo el secretario general de Primera Justicia. ¿Cómo se preparan para hacer frente a esta situación? Bueno, hay que resistir. O sea, nosotros estamos expuestos permanentemente a acciones del gobierno, no estamos siempre denunciándolas, porque al final del día tampoco queremos que la población, que las acciones contra nosotros cumplan el objetivo de ser nosotros transmisores de miedo o de más desesperanza en la gente, salvo cuando llegan a niveles ya excesivos. Bueno, somos obligados a decirlo. Es el caso de una cosa tan burda, tan fea, tan cobarde como atacar a la familia del diputado Olivares, o como ocurrió la semana pasada con la toma de la casa del diputado Tomás Juanipa. También tenemos amenazado a Julio Borges. Bueno, son acciones que el gobierno no ha dejado de hacer desde que es gobierno, y a nosotros lo que nos ha correspondido es resistir, seguir luchando y dando la cara por el país y cumpliendo con el mandato que nos ha dado la gente en una situación, por supuesto, muy dura y muy difícil. Ahora, ¿existe consenso en la oposición, diputado, tomando en cuenta las reuniones que se celebraron la semana pasada en torno a cómo enfrentar esta situación? Entendemos que no. Al menos la causa R emitía un comunicado expresando su posición en torno a este tema, a los planteamientos que se han hecho, y esta reunión a la cual entiendo no asistieron. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, bueno, o sea, yo creo que no puede ser un pecado ni puede criminalizarse que los actores políticos se reúnen. Yo lo decía en un programa en estos días. Eso es muy normal, que la gente se reúna, que trate de buscar puntos de encuentro. Ahí no ha ocurrido más que eso. En un momento difícil del país, y donde hay visiones que no están alineadas totalmente, bueno, se están generando digamos que los diálogos, las conversaciones entre los distintos actores políticos para tratar de buscar una ruta común. Eso creo que es lógico, es necesario, y siempre tiene que estar de cara a los intereses del país y sobre todo al deseo de todos los venezolanos de un cambio lo más pronto posible que permita darle un nuevo rumbo a Venezuela.
Ahora, entendemos que hay dos posiciones, básicamente una que habla de un diálogo con el gobierno en las actuales circunstancias y otra, generar la suficiente presión para, bueno, promover una salida democrática a la crisis. ¿Cuál es la posición de su organización o la suya personal? Bueno, yo no te podría decir si hay dos, tal vez es una simplificación, un esfuerzo de simplificación importante ponerla en esas dos vías. Bueno, estoy citando al diputado Juan Pablo Guanipa. ¿Ah? Estoy citando al diputado Juan Pablo Guanipa, con el que conversamos la mañana de hoy. Ok, bueno, o sea, quien lo haga es un esfuerzo de simplificación para tratar de explicar los dos puntos de vista. Ahora, nosotros desde Primero Justicia estamos muy claros de que hay que hacer todo lo necesario para lograr un cambio político en Venezuela. Entendemos que lo que vive nuestro país, lo que vive nuestro pueblo es inaceptable, es indigno, no nos lo merecemos los venezolanos y tenemos que hacer todo para que eso cambie. No, por nuestra agenda no pasa ningún diálogo en estos momentos, pasa es la lucha de un país que tiene el derecho a decidir quién lo gobierna y cómo lo gobierna, cosa que no está ocurriendo hoy en día. Ahora, a propósito de las protestas, sabemos que hay sesión el miércoles en el estado Zulia, producto de la crisis que afecta a esta región del país. El jueves habrá una gran movilización por la falta del servicio eléctrico. Quisiera su comentario en torno a este tema y si es posible pensar en una coordinación mayor en torno a estos temas, al menos desde la dirigencia política, diputado. Bueno, sí, la Asamblea Nacional va a sesionar el día miércoles en Zulia y luego va a promover acciones de calle por el tema de la electricidad. Yo creo, y lo hemos dicho los diputados en múltiples oportunidades, hoy toca que cada venezolano reclame sus derechos. Esto no es una lucha de los diputados o de los estudiantes o del que no tiene agua. Esto es una lucha de todos los venezolanos. En la medida que nosotros aceptemos soportar la crisis en nuestros hombros y que se reviente nuestras espaldas soportando la crisis, y no le devolvamos la crisis que nos ha generado Nicolás Maduro a nosotros y a nuestra familia en la calle, ellos se van a mantener en el poder. Es hora de que nosotros reclamemos nuestros derechos, reclamemos lo que es inaceptable y que eso se convierta en un gran proceso de movilización social y movilización ciudadana que presione para el cambio que creo que el 90% de los venezolanos anhelan. Finalmente, diputado, y agradezco que nos atiende y conteste a tantas inquietudes, bueno, que son motivo de preocupación y discusión en nuestro país. Lo hemos hablado con usted en otras oportunidades. Publicaba tal cual una información, denuncia hecha por dirigentes de la oposición sobre una supuesta averiguación abierta en la Asamblea contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Quisiera confirmar qué información maneja usted, además como dirigente de Primero Justicia. Si es cierto esto, la intención, han dicho algunos dirigentes, sería desacreditar a los magistrados. ¿Qué puede comentarnos? No, yo no tengo conocimiento de ninguna averiguación que se les haya abierto a los magistrados en el exilio. Ellos están trabajando en procura también de que haya justicia en Venezuela. La Asamblea Nacional ya en una oportunidad le dio cauce a una solicitud que ellos hicieron, pero la verdad que desconozco que haya alguna investigación hacia ellos. En ese caso, ¿ustedes apoyarían ese tipo de averiguaciones? Se trata de la nacionalidad del presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, yo creo que todos los venezolanos, sin ningún tipo de distinción, estamos objetos a ser investigados y con justicia. O sea, todos, un país el país futuro que nosotros necesitamos, un país donde no haya impunidad, donde desde el presidente de la República hasta el funcionario público más de menor jerarquía e incluso cualquier ciudadano esté expuesto a ser investigado, pero con justicia y garantía. Cualquier denuncia que haya contra un diputado, contra un magistrado, la Asamblea está obligada a revisarla. No tengo conocimiento de que se haya iniciado un proceso de investigación al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, bueno, si alguien quiere promover una investigación, lo sano es que ocurra. Decía el embajador Diego Arria, uno de los denunciantes, que esta
investigación, de ser cierta, de confirmarse, buscaría desacreditarlos, cosa que no ocurrió, por ejemplo, con la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro, pero en todo caso dice usted que no tiene información. No, bueno, creo que hay que dejar claro algo. A Nicolás Maduro se le investigó y hay ahí en la Asamblea documentos sobre la supuesta doble nacionalidad del señor. Incluso a él se le declaró un abandono del cargo que no ha sido posible aplicar porque el gobierno secuestró el órgano que le correspondía llevar adelante las decisiones legítimas del resto de los poderes, que es el monopolio de las armas, son las Fuerzas Armadas y los órganos policiales. Ahora, yo creo que nosotros no podemos para nadie decir que a alguien se le investiga para desacreditarlo, porque si yo soy magistrado del Tribunal Supremo de Justicia y me están acusando, a mí me gustaría que me investigaran y dejaran claro que eso es mentira. ¿Me entienden? Entonces creo que hay que... Ahora, hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya hecho investigación. Gracias, diputado Jorge Millán, por atendernos, acompañarnos y responder a tantas inquietudes, insistimos, de situaciones que han generado discusión y preocupación, comenzando por esta averiguación, según denuncia nacional abierta por los cuerpos de seguridad del Estado, concretamente el SEBIN, en contra de la esposa del diputado José Manuel Olivares. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Tienes planes y necesitas dinero? Oro VIP te compra tus prendas de oro y plata. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. @Oro VIP, piso abajo, Venezuela. Oro VIP, oro al mejor precio. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuera su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos.
Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Láser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, Alejandro Werner, economista jefe del Fondo Monetario Internacional para América Latina, decía hoy que proyectan un estallido de inflación hasta 1.000.000% para el fin de 2018, para indicar que la situación en Venezuela es similar a la de Alemania en 1923 o Zimbabue a finales de la década de 2000, y decíamos a título personal que, bueno, todo un logro del modelo socialista que han intentado imponer en nuestro país. Además, el organismo prevé una contracción de la economía de 18%. Para conversar acerca de este y otros temas, saludamos en línea telefónica a Alejandro Grisanti. Él es economista, director de Ecoanalítica. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema. Cuesta incluso imaginar un escenario de esta naturaleza, sobre todo en Venezuela, pero quisiera su comentario inicial, lo escuchamos. Y mira, una de las cosas, María Alejandra, que creo que hablamos hace un par de meses fue cuando había salido las estimaciones del fondo, quizás a mediados, finales de abril, sobre Venezuela, que estimaban una inflación de 35.000%, y nosotros pensábamos que se habían quedado cortos, que la inflación iba a sobrepasar con creces ese número y que posiblemente se situara mucho, o era mucho más probable que se situara en un número de 7 cifras, ¿no? Del 1.000.000%. Ese 1.000.000%, para los que nos escuchan, que es una cifra así muy grande, es que lo que valía uno el 1 de enero va a valer 10.000 bolívares el 31 de diciembre. Si algo valía 3, valdría 30.000. Es decir, los precios se van a multiplicar por 10.000. Vamos a ponerle 4 ceros a cualquier precio, y eso es lo que nos daría una inflación a cualquier precio del 1 de enero, y eso es lo que nos va a dar una inflación de 1.000.000%. Aquí, por cierto, haciendo esta similitud sencilla, que son 4 ceros lo que le estamos agregando a cualquier precio, de aquí nace también un poco la recomendación que tenemos entendido que ha sido escuchada por algunos de los técnicos del Banco Central de Venezuela, que en este proceso de reconversión, en lugar de quitarle 3 ceros a la moneda, deberían quitarle 6 ceros a la moneda. Ahora, en la práctica estamos a escasos 10 días, quizás 11, es decir, de cara al 4 de agosto, con una reconversión que no sabemos si se va a llevar a cabo, porque aparentemente las nuevas piezas no han llegado en su totalidad, las entidades financieras no están preparadas, y si deciden eliminar 6 ceros, la situación se enreda incluso más. Yo quisiera su comentario. Mira, yo creo, hay alguna probabilidad de que esto se posponga. A veces con el gobierno tenemos que estar acostumbrados a que muchas de las medidas se terminan posponiendo, como se ha pospuesto la eliminación del billete de 100 como unas 20, 25 veces. La verdad que ya perdí la cuenta cuántas veces se ha pospuesto.
Entonces podría posponerse. Creo que ayuda más el quitarle 6 ceros a la moneda que quitarle 3, aunque al principio haya que hacer algún tipo de trabajo de inducción, de propaganda, para que la gente pueda entender la magnitud del ajuste del Fondo Monetario que tiene. Y lo último, María Alejandra, es que yo no descartaría una reconversión monetaria sin un nuevo papel moneda. Es decir, posiblemente el gobierno le quite 3 ceros o 6 ceros a la moneda, pero que al final nosotros no veamos por mucho tiempo los billetes que supuestamente estaban por venir y que al final no han llegado, no han sido repartidos a los bancos, etcétera. O sea, hasta ahora nosotros en Ecoanalítica no tenemos información de que los billetes estén próximos, los nuevos billetes estén próximos a distribuirse, con lo cual también podríamos pensar, y la verdad que este gobierno no para nunca de impresionarnos, que vayamos a una reconvención monetaria donde no va a haber un nuevo cono monetario sencillamente porque no hay billetes para ese nuevo cono monetario. Ahora, tengo que preguntarle acerca de las reacciones que vienen del propio gobierno, de funcionarios que están allí o que estuvieron y que expresan su preocupación, porque da la impresión, han llegado a la conclusión de que efectivamente la situación es muy grave, aunque como han dicho en las redes sociales parece que muchos despertaron de un coma inducido luego de 20 años. Yo quisiera, si me permite, reponer una declaración de Freddy Bernal, protector del estado Táchira, no referida concretamente a la economía, pero donde, él reconoce la responsabilidad de esta administración en torno a lo que está pasando y yo quisiera su reacción. Vamos a escucharlo. Puede dar esta vergüenza en la que hemos perdido incluso gobernabilidad, debe decirlo, y somos responsables de ello. No es responsable la Cuarta República, no. No es responsable Carlos Andrés Pérez, no es. Somos responsables nosotros, porque tenemos 19 años en revolución y ya somos responsables de lo bueno o de lo malo que pasa en este país. Y por tanto, quisiera su comentario, señor Grisanti. Mira, no, es difícil ver en qué contexto, si el señor Bernal pensaba que lo estaban grabando o no. Pero fíjate todas las anomalías que estamos aquí nombrando, ¿no? Un protector para el estado Táchira, puesto que el pueblo tachirense votó por un gobernador de oposición. O sea, ahí hay que es necesario poner un protector, alguien que busque de alguna manera interrumpir, entorpecer el trabajo que debería hacer la gobernadora que ganó de oposición. Luego, una sinceración que uno no sabe de dónde viene. Efectivamente, después de 20 años, todo lo que está pasando es responsabilidad, por supuesto, del chavismo, del madurismo, después de todo este tiempo, con una profundización de la crisis muy severa durante los últimos 4 años de Maduro. O sea, justo es decir, que Chávez era bastante mejor o bastante menos malo lo que ha sido Maduro en el gobierno. Maduro ha sido nefasto para la industria petrolera. Hoy producimos menos de la mitad de lo que producíamos hace 4 años. Ha sido nefasto para la inflación. Hoy los precios pareciera que cerrarían el año con un incremento multiplicado por 10.000. Hoy encontramos la mayor parte de venezolanos en un éxodo masivo hacia el resto de los países del país, hacia el resto de los países de la región. O sea, encontramos definitivamente una situación muchísimo más crítica y una situación donde hasta ahora el gobierno no hace nada. Yo quisiera recordar que el Nicolás candidato, el Nicolás yo no fui, el Nicolás que para el 20 de mayo buscaba, aunque sea entre los suyos, una relegitimación, era uno que prometía arreglar el proceso económico, mejorar el tema de inflación, el por fin doblegar ese tema de precios, que si lo entiende bien no significa otra cosa que ponerse el cinturón y disminuir el gasto fiscal. Y bueno, ya han pasado más de 2 meses y no hay una medida, no hay una nueva transformación, no han hecho absolutamente nada en estos primeros 2 meses luego de esa reelección y luego de todas esas promesas. Entonces realmente dentro del chavismo se está dando algún tipo de sinceración, se pueden estar dando algún tipo de rupturas, pero esas rupturas no parecen, o esa rectificación no parece llegar a la presidencia de la República o a Miraflores.
Ahora, este fin de semana, varios economistas encabezados por Ricardo Hausmann escribieron un artículo de opinión en The New York Times, ampliamente comentado sobre todo en las redes sociales. Ellos lo titulaban una propuesta para salvar a Venezuela y planteaban que, entre otras cosas, con un paquete financiero de $60.000 millones, donaciones por el orden de $20.000 millones, la reestructuración de la deuda, entre otras tantas medidas, sería posible hacer frente a esta situación. Yo quisiera su comentario y lo uno con, bueno, esta reflexión que viene desde el chavismo, como la de Rodrigo Cabezas, que también habla de la necesidad de acudir al propio Fondo Monetario Internacional. Lo escuchamos. Mira, dos cosas, ¿no? Lo primero, muchas de estas cosas yo lo veo muy difícil en manos de Maduro, muy difícil en manos de un presidente que no es reconocido por la mayor parte, por una persona que no es reconocida como presidente por casi más de 50 países en el mundo, una persona que está absolutamente aislado del resto del mundo y donde se mantiene, digamos, esa presión internacional para hacer un llamado a elecciones libres y justas. Entonces es muy difícil primero para Maduro el poder, digamos, hacer lo que se tiene que hacer. Yo creo que hoy por hoy los venezolanos tenemos que entender que nosotros podemos vivir muy por encima de las posibilidades que estamos viviendo. Hoy por hoy tenemos que entender que es necesario un programa de estabilización y que el Fondo Monetario Internacional no es el fondo de hace 20, 30 años. Hoy el Fondo Monetario Internacional tiene un manual de las mejores prácticas para estabilizar un país, puede proveer recursos en la magnitud que bien comentaste, que decía Ricardo, de unos $60.000 millones. Y hoy dentro de los economistas yo te diría que hay un gran consenso donde más temprano que tarde, o ojalá que sea más temprano que tarde, Venezuela vaya a un programa de estabilización con el Fondo Monetario Internacional. El segundo gran consenso entre todos los economistas, reestructuración de deuda. El chavismo madurismo nos ha dejado casi $150.000 millones en deuda en divisas. El Estado venezolano no puede pagar esas deudas, no tiene capacidad para pagar esas deudas sin un enorme sufrimiento del pueblo venezolano, y por consiguiente se va a ir a un proceso de reestructuración de deuda que, María Alejandra, por cierto, ya los mismos bonistas, los mismos tenedores de bonos lo entienden así, y lo que están buscando es una reestructuración que sea amigable, que creo que es la mejor posición que tiene Venezuela. Entonces, efectivamente, lo que comenta Ricardo, yo diría que dentro de círculos economistas es un gran consenso. Es necesario buscar donaciones, facilitar todo el proceso de remesas. María Alejandra, el año pasado entraron por este concepto entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Nosotros en Ecoanalítica pensamos que para este año eso se puede duplicar, que vamos a tener casi entre 2.500 y 3.000 millones de dólares de entrada en divisas, y donde posiblemente cerca de 2 millones de familias venezolanas van a estar viviendo de algún familiar, de algún pariente que ha decidido hacer nuevas vidas, probar nuevo futuro en otros países. Entonces, creo que también el tema de remesas, por un tiempo, mientras estabilizamos y enderezamos el rumbo, creo que también va a ser un factor de mucha ayuda de todos esos venezolanos que con mucha valentía se han atrevido a irse al exterior. Brevemente, porque tenemos que hacer una última pausa para ir a publicidad. Usted dice que los bonistas se están poniendo de acuerdo para, cobrar sus acreencias de forma amigable. Sin embargo, la interpretación de la Comisión de Finanzas es otra, a la luz, sobre todo, esta licencia del Departamento del Tesoro emitida la semana pasada, que dejaría expuesta a Citgo, a la empresa Citgo en los Estados Unidos. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. No, mira, yo creo que aquí estamos diferenciando dos periodos. Yo creo que los bonistas tienen mucho temor a la destrucción de bienestar de Maduro, a cómo ha venido destruyendo la industria petrolera, y serían efectivamente muy agresivos si en Venezuela no se produce un cambio de política y un cambio al final político en la administración del Estado. Entonces, los bonistas en este momento serían muy agresivos en un proceso de reestructuración. Sin embargo, si hay un cambio de gobierno, si se logra enderezar el rumbo, si se logra traer políticas económicas nuevas que causen bienestar, yo veo más bien una negociación rápida, amigable, con los tenedores de bonos. Gracias, Alejandro Grisanti, como siempre, por atendernos. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre comentamos información y mensajes por unanimidad. El Tribunal de la Corte Nacional en Ecuador ratificó la prisión preventiva contra el exmandatario Rafael Correa, decidida por la juez Daniela Camacho tras el pedido fiscal en el caso del secuestro de Fernando Valda. Lo hemos dicho, por eso se aferran de esa manera al poder, para no hacer frente a este tipo de procesos. Mensajes. Bueno, Corleone nos dice que a partir de hoy la Administración Pública Central en Caracas cumple horario restringido de 9 de la mañana a 2 de la tarde por la crisis de transporte público. Así estamos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.